Ay, pues ya son las 6 de la tarde y 10 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Cómo transcurre la tarde de bien, Aquí en Radio Internacional, en El Contador, seguimos contando cosas interesantes. Y en este particular, en este momento, a lo que le vamos a hincar el diente es a cuestiones jurídicas, que están tan de moda hoy. Es que al final, José Miguel Serrano, de nuevo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Me gusta que los lunes haces doblete. Y triplete porque no me dejas. Yo, si no, me quedaba aquí a cenar si hace falta. Eso es actitud positiva. Y lo demás son tonterías. Me parece estupendo. Que es que al final todos, no sé, pues la mayoría de nosotros somos ya casi expertos en cuestiones jurídicas, ¿no? Porque es que se habla en los medios mucho de cuestiones jurídicas en los últimos tiempos, puesto que la actualidad política transita por estos lares, ¿no? Por lo jurídico. Que levante la mano el primero que no haya tenido que firmar un contrato, ya sea de alquiler, de compraventa, claro. Es decir, todos vivimos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche inmersos en un mundo jurídico. Con lo cual yo creo que es interesante, es importante y es hasta bonito poder entender cómo funcionan las cosas, poder entender qué es lo que se dice en los medios y poder rebatir a esos medios que en muchas ocasiones no dicen toda la verdad o no dicen la verdad de la manera que realmente es. Vamos a hablar de prisión provisional. Sí. A todos nos suena muchísimo. Estamos viendo en las pantallas del estudio precisamente la salida de los exconsejeros. Creo que las exconsejeras de la Generalitat acaban de salir hace unos minutos de prisión. Hace 40 minutos. O sea, que más de candente actualidad este tema, imposible. A ver, cuando hablamos de prisión provisional, ¿de qué hablamos concretamente? Bueno, pues ingresar en un centro penitenciario, es decir, en una prisión, convertirse en preso, la palabra preso que es dura, es pesada, Aunque ahora se denominan internos, ¿no? O siguen siendo presos. Sí, no, siguen siendo internos o presos. Internos yo creo que sería el nombre, digamos, más light, técnico, ¿no? Efectivamente, pero bueno, una persona que está ingresada en una prisión es preso. Sí, bueno, porque un interno también puede ser un interno en otro sitio, hospital, ¿no? o en un colegio de monjas o donde sea. Sí, internos hay muchos, ¿no? Y muchos como tipos. vivimos en la época de lo políticamente correcto, ya no podemos decir imputado porque la ley ahora lo ha cambiado por investigado, desde mi punto de vista, por intereses políticos, también de candente actualidad, todo el tema del caso Gürtel y que no interesaba decir que eran imputados. En todo caso, por aquello de hacer honor a la verdad, lo cierto es que un investigado no es alguien que tenga una condena ya en firme en su contra, ni mucho menos. Simplemente es alguien que está efectivamente siendo investigado por la justicia a raíz de una eventual denuncia que haya podido hacerse en su contra o demanda de algún tipo, de alguna manera, y pues se está investigando. Pero eso no quiere decir que efectivamente la denuncia sea válida o esté basada en realidades. Quizá la denuncia no es una denuncia que esté basada en realidades, sino en falsedades, y esa persona que está siendo investigada al final resulta que es un santo varón o una señora muy santa. Yo no lo podría haber explicado mejor y me están dando ganas de ser yo el que te entreviste, José Luis, porque estás demostrando unos conocimientos jurídicos. Válgame Dios. No, sí, efectivamente, una persona investigada, como su propio nombre indica, es una persona que se encuentra bajo investigación. A lo largo de este rato de radio veremos qué significa la presunción de inocencia. Y, entre otras cosas, significa que no te han condenado todavía, que eres inocente, a no ser que haya un tribunal que acredite lo contrario a través de una sentencia firme. Pero verdad, José Miguel, que en ocasiones a todos, a la opinión pública en general, ¿no? Se nos olvida este dato, este particular. Es decir, oímos que a alguien lo han imputado o está siendo investigado en alguna causa y ya damos por descartado que es culpable de aquello que en principio pueda ser objeto de investigación, cuando no debería ser. Acuérdate de lo que hablamos el lunes solo puede pasado. Ser condenado por un tribunal, por un juez. Justo. No lo tenemos que hacer los demás, ¿no? Que no exista un tribunal popular o un tribunal mediático más allá de la Pero ya colgamos el San Benito rápidamente, ya le colgamos la cruz, ya le hacemos la cruz a quien aparece en los papeles como imputado, como investigado en alguna causa, ¿no? Total y absolutamente. Eso es un error a todas luces, ¿no? Acuérdate de lo que hablábamos la semana pasada al hilo del juicio de la manada, de la presunta violación que ocurrió en Pamplona en los Sanfermines del año 2016. Y yo lo que venía a defender es precisamente eso, no publicar imágenes, no publicar datos personales, al menos hasta que la sentencia sea firme. Porque estamos destrozando la vida de una persona que tiene esa capacidad de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario y de todo su entorno.
Eso sí, si se demuestra que es culpable de aquello que se le imputa, de aquello por lo que es investigado, que caiga todo el peso de la ley, evidentemente. Sin duda alguna, para eso están las normas. Y a partir de ahí ya, tratar a esa persona pues como una persona que tendrá, que le asistirán unos derechos, evidentemente, pero que, bueno, pues ya se le puede denominar como culpable de lo que sea, ¿no? De lo que corresponda en cada caso. Y te garantizo por experiencia profesional que no hay nada más duro que cumplir una condena de prisión en el interior de un centro penitenciario. Una condena a día de hoy, o sea, ahora en adelante veremos cuál es la diferencia entre esa condena de prisión y la prisión provisional, pero es muy duro el que te aparten de tu vida normal. Tú imagínate, tú como periodista, como presentador, de un día para otro, ¡pum!, se acabó tu vida. Tu vida de aquí en adelante va a ser un día de la marmota constante, durante meses o años en lo que dure esa condena. Apartado de tus seres queridos, apartado de tus familiares, de tus amigos, de tus costumbres de salir, entrar, de irte a la playa, de subir a la montaña, de salir con la bici, de poder darle un beso a cualquier ser querido. Automáticamente te apartan de eso para vivir en otro tipo de régimen. Y no siempre tienes por qué ser un monstruo. Efectivamente, cumplirás una condena por haber cometido un delito, pero bueno, hay que ver también cuáles son las circunstancias personales de cada sujeto que le hayan llevado a la comisión de ese delito. Y también habrá que 13 años y pico dedicándome a esto y me he encontrado con realidades de todo tipo. Muchos delincuentes que han cometido el delito sin justificación. Bueno, justificación no hay nunca. Muchos. Muchas personas que tienen una realidad vital muy complicada, y no te voy a decir que sea la única salida, pero que quizá no puedan encontrar otro recurso, pues también te los encuentras. Y es gente, bueno, pues que acaba sufriendo un sistema carcelario, cuando a lo mejor la solución sería más de educación o de política social. Lo que nos encontramos, sobre todo en países en vías de desarrollo, es que la prisión es un fondo de saco al que interesa echar al que socialmente no sirve o al que se ha apartado de esa vía legal. Los países del norte de Europa, es curioso, en Suecia, en Noruega, en Finlandia, las prisiones son un sistema muy, muy, muy suave. Hay prisiones sin rejas, hay prisiones sin muros, porque lo que hacen es tratar de resocializar, que es uno de los fines principales de una condena. En España yo creo que nos encontramos en un sistema, somos un país muchísimo más poblado que Noruega, que Suecia y que Finlandia, con lo cual a nivel presupuestario tenemos muchísimas más dificultades, pero nos encontramos en esa vía de tratar de que las condenas sean más resocializadoras que punitivas o que de castigo. Yo creo que no vamos mal encaminados. Tampoco tenemos una población reclusa muy alta en relación al total de habitantes, porque afortunadamente somos uno de los países de Europa, o incluso sumando a Estados Unidos y el resto de Occidente o de países desarrollados, con un índice de delitos más bajo, a pesar de que nos pueda parecer lo contrario. Sí, justo creo que la percepción que tenemos los españoles es justo la contraria, efectivamente, ¿no? No, pues no es así. Al menos es lo que evidencia el hecho de que según vayamos por la calle nos encontremos con todas las casas con sus rejas, con su, ¿no? Quizá por eso se cometen menos delitos. Quizá es por eso. Sí, pero... y creo que también somos el país de Europa en el que más alarmas hay instaladas en domicilios particulares, ¿no? Ya no hablemos de las empresas, los locales comerciales, etcétera. Te garantizo que no es por el número de robos, quizás sea que tienen un buen marketing. Pues oye, nos quitamos el sombrero. O que tenemos esta percepción alejada de la realidad, alejada de los datos que son reales, ¿no? Pero las estadísticas lo que nos vienen a decir es que España, y en especial la Comunidad de Madrid, donde nos encontramos, es una de las zonas del mundo desarrollado con menos delitos, con menos comisión de delitos. Lo cual... Yo creo que es para felicitarnos como sociedad. Nos tenemos que congratular todos al respecto, claro que sí. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, la prisión provisional. Es esa una medida, digamos, extrema a la que puede llegar un juez o una juez para intentar evitar, por ejemplo, pues que se realice una reiteración en el delito, para intentar evitar que haya una fuga de esa persona fuera del país, para intentar que haya la posibilidad de que se eliminen
pruebas o, en fin, documentos que puedan constituir una prueba en su contra, etcétera, etcétera. En esos casos es cuando un tribunal o un juez puede determinar prisión provisional o prisión preventiva para alguien que está siendo investigado antes de que llegue el juicio. Se trata de una figura extremadamente complicada por las consecuencias. Hay dos maneras de ingresar en prisión. La primera de ellas, como decimos, para el cumplimiento de una condena. Cuando hay una sentencia firme, el Código Penal determina una serie de penas de prisión. Pues, si has sido condenado a prisión y el juez de ejecuciones de ejecuciones penales decide que ingreses en prisión, entras a cumplir prisión. No hay ningún problema. En ese caso, la ley es clara y meridiana. Pero ¿qué ocurre cuando todavía, como tú decías, eres inocente, no hay una sentencia, acaba de empezar un procedimiento judicial, pero hay determinados hechos, ya sea por las circunstancias del acto o desde el punto de vista subjetivo, desde la perspectiva del autor, que aconsejen que esa persona ingrese en un centro penitenciario? Pues que hay un juez de instrucción o un magistrado en fase de enjuiciamiento que tiene que establecer una medida cautelar muy grave, y es la de que una persona sin una sentencia ingrese en prisión provisional. Es decir, lo que decíamos, cambie completamente su vida. De un viernes a las 12 de la noche a un sábado a las 9 de la mañana te han detenido ese sábado de madrugada y el sábado a mediodía estás en prisión. Y a lo mejor el día de mañana la sentencia es absolutoria. Con lo cual, efectivamente, esa es una última ratio, un último recurso por su gravedad que tiene el juez a su disposición para evitar según qué consecuencias que has apuntado y que a continuación detallaremos, porque creo que es interesante, que es importante. ¿Cuáles son las dos causas entonces por las que una persona puede ingresar en prisión? Las que acabamos de decir, lo que te decía, ¿no? la condena y la prisión provisional. Es decir, después de sentencia, condena; antes de sentencia, medida cautelar, prisión provisional. ¿Y existen otras medidas cautelares además de la prisión provisional? Sí, existen infinidad de ellas. Como decimos, la retirada del pasaporte, por ejemplo. La prisión provisional se constituye como un último recurso, el de más gravedad, que un juez o magistrado solo deberá acordar si concurren una serie de circunstancias que así lo hagan necesario, que has apuntado tú y que a continuación detallaremos. Ante una situación de imputación, ahora se llama investigación, con la intención de garantizar, como decimos, que el investigado no eluda la acción de la justicia, que es muy importante, es decir, que estemos en cada momento que nos llamen, cabe la posibilidad de decretar una serie de medidas menos gravosas que la prisión. Son infinitas, hay una cantidad enorme de ellas. El artículo 17.1 y el artículo 19 de la Constitución española, encuadrados en los derechos fundamentales, nos reconocen a la libertad ambulatoria, es decir, que nos podamos mover dentro del territorio nacional donde queramos, y a fijar nuestro domicilio en cualquier parte del territorio nacional, evidentemente acorde a nuestra posición económica. A mí me encantaría fijar mi domicilio en el Viso, pero no tengo capacidad para ello, a pesar de que un derecho fundamental de la Constitución me lo reconozca. Eso por lo que escuchamos muchas veces de ese derecho a la vivienda. Ojalá todos tuviéramos ese derecho absoluto a la vivienda. Bueno. Y a la vivienda que quisiéramos tener. Efectivamente. Eso es otro tema. Como te decía, el juez, como medida cautelar, tiene la posibilidad de limitar, en cierto modo, esa libertad ambulatoria. Y puede ordenar infinidad de medidas, las más usuales, y siempre que el supuesto, que para el supuesto resulte de necesaria implementación, es decir, tiene que ser necesario, tiene que ser imprescindible que se tomen esas medidas para perseguir los fines que el juez quiera. Son los siguientes. Punto número 1. Prohibición de salida del territorio nacional. Hemos visto que en el auto dictado hoy por el juez del Tribunal Supremo, una de las medidas que se ha tomado es la prohibición de salida del territorio nacional. Ahora se hace más complicado porque vivimos en el espacio Schengen. Dentro de la Unión Europea nos podemos mover con nuestro DNI, con nuestra identificación personal, sin necesidad de que sea un pasaporte. Con lo cual, bueno, eso se encuentra un poco más matizado. Esta prohibición de salida del territorio nacional se materializa a través de la entrega del pasaporte. No podremos salir de la Unión Europea. A priori no podremos salir del territorio nacional, pero eso no lo podrá controlar nadie. No quiero dar ideas a gente que se encuentre en libertad condicional. Punto número 2. Otra segunda medida. Esta es también bastante usual
y es muy común que se aplique. Comparecencias apud acta, que se llama, que son periódicas, es decir, la obligación de acudir a sede judicial con la periodicidad que se determine por parte de su señoría. Puede ser diariamente. Yo me he encontrado con firmas diarias en el juzgado, semanalmente, una vez al mes, etcétera. Eso es con la periodicidad que el juez considere. Para firmar un documento es una especie de acta que se acredite o por el que se acredite que la persona investigada se encuentra a disposición de la justicia. Oiga, usted ha faltado, tiene que venir a firmar todos los días, ha faltado 3 días, orden de busca y detención. Punto número 3, una tercera medida que nos sonará a muchos. La prohibición de aproximación a determinados lugares o personas. Una orden de alejamiento, que es lo que conocemos desde el punto de vista dialéctico. Que sean determinadas a través de una resolución. Eso lo tiene que determinar el juez. ¿Dónde se dan este tipo de medidas? Normalmente en asuntos de violencia intrafamiliar. De marido a mujer, de madre a hijo, entre hermanos. Se suelen determinar en muchas ocasiones, o se suelen establecer en muchas ocasiones, esta orden o medida de alejamiento, ya sea a la persona o al lugar. Cuarto lugar, se viene dando desde hace 10, 15 años y se encuentra bastante implementado también, aunque nos parezca algo de ciencia ficción, la colocación de una pulsera geolocalizadora que permita averiguar a través de medios telemáticos, es decir, a través de la pantalla del ordenador que tenemos delante, no nosotros porque no formamos parte de la Administración de Justicia, pero sí un juez o el sistema que esté establecido, que el investigado no incumple las medidas de alejamiento y prohibición de aproximación a determinados lugares y personas. Esto se da también en muchos asuntos de violencia de género y de violencia intrafamiliar. Al señor le dejamos en libertad, pero en cierto modo estamos controlando que no se acerque donde no debe para evitar pues consecuencias que podrían ser con nefasto resultado. Y en quinto lugar, que nos lo encontramos, por ejemplo, con Carmen Forcadell en su momento y ahora con los propios consejeros, aunque ya se ha consignado, la prisión provisional bajo fianza. En atención a las circunstancias del investigado y de los hechos presuntamente cometidos, así como de la evolución que tenga el procedimiento judicial, el juez o magistrado puede determinar que la medida de prisión provisional sea eludible bajo la consignación de una fianza de carácter económico o patrimonial. Es decir, soltamos dinerito a la Administración de Justicia, dinero que se recuperará si estamos presentes en todo momento cada vez que nos llamen en el procedimiento y si somos declarados inocentes o si somos declarados culpables, pero no hay multa o responsabilidad civil, no es un dinero que se queda a la Administración de Justicia, pero mientras de esa manera, bajo la imposición de una fianza que sea medianamente gravosa para nosotros, pues bueno, lo que tratan de garantizar es que vamos a estar en el procedimiento. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que se pueda ordenar la medida de prisión provisional? Vale, pues como tú bien indicabas y apuntabas anteriormente, son varios, es multimodal en este caso. El primero de ellos, de carácter ineludible y absolutamente objetivo, es que solo un juez puede tomar esta decisión. Nadie más. Ni la policía, ni el Ministerio Fiscal, ni el Gobierno tienen capacidad para ordenar el ingreso en prisión de un investigado. Aquí reside la separación de poderes. Afortunadamente. Solo un juez, a pesar de lo que escuchemos por parte de algunas fuentes políticas en medios de comunicación, solo un juez puede decretar prisión provisional. Esto yo creo que es el requisito más básico, indispensable y más importante de esta figura de la prisión provisional. Hablamos de jueces y magistrados. El magistrado simplemente es un juez que lleva más de 5 años en el ejercicio de su... efectivamente, no se diferencian en absolutamente nada. Ambos ejercen la justicia, de la misma manera. Sí, lo único que, bueno, pues el magistrado es ya pues alguien que lleva ya pues 5 años a nivel de detalle, como juez, nada más. A nivel de detalle se diferencian en las puntillas de las togas y en el escudo que llevan en la pechera. Nada más. Y bueno, que se entiende que uno sabe más que otro, que tiene más experiencia que otro, pero pueden ejercer justicia, administrar justicia de la misma manera. De la misma manera, sí. Efectivamente, es una cuestión del ineludible paso del tiempo. Es como que nos salgan canas o nos caiga el pelo. O sea, al final es una cuestión de tiempo. O la presbicia. El segundo requisito, como decíamos, el primero, solo los jueces pueden decretar prisión provisional. El segundo requisito, y entrando ya en el plano de la interpretación o en el análisis, ya salimos del plano objetivo. La medida cautelar de prisión provisional, nos vamos al artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, nos dice que solo puede adoptarse cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas, que son las que hemos visto antes, para el derecho a la libertad. Cuando objetivamente sea necesaria.
es duro. ¿Cuándo es objetivamente necesario? Cuando existen recursos, hay veces que esos recursos se estiman y se revoca esa orden. Pues eso entra ya en el plano del análisis, del estudio, de las circunstancias de hecho y de las circunstancias del propio autor. No debemos olvidar a este respecto que en nuestro sistema procesal impera, como decíamos, el principio de presunción de inocencia. Por lo que, siendo la medida de prisión provisional un mecanismo de grave limitación del derecho fundamental a la libertad, como señalábamos, resulta determinante la concurrencia de esa necesidad. Esta decisión de mandar a alguien a prisión provisional no puede ser gratuita, no puede ser porque hoy me haya levantado con ganas de ello. Se tiene que dictar a través de una resolución que se llama auto, lo tiene que hacer el juez, y tiene que ser absolutamente motivada. Tiene que ser, lo suficientemente extensa como para que un profano en la materia pueda llegar a entender que esa prisión provisional sea necesaria. Fíjate si es importante ese auto. Evidentemente, la autoridad judicial solo podrá decretar prisión provisional si ante las investigaciones realizadas existen indicios de la comisión de un delito por parte de la persona investigada. Si no hay delito, pues no va a decretar prisión provisional. Sería absurdo, estaría cometiendo un delito de prevaricación el propio juez. Sentado lo anterior, y aquí ya nos acercamos a lo que comentabas antes, que es muy importante, el nudo gordiano, la parte importante de los requisitos sobre los que un juez y magistrado o magistrado tiene la capacidad de dictar prisión provisional, se encuentra en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el siguiente. Y solo puede adoptarse esa prisión con las siguientes condiciones. Punto número 1. Que el delito investigado tenga previsto en el Código Penal, que es la única norma que puede prever delitos y las penas aparejadas, no existen más normas en España que puedan llevar previstas. Es decir, ahí excluimos el Código Civil, sí, excluimos son materias absolutamente social, distintas. O sea, el Estatuto de los Trabajadores se llama, sí. Nada, no, solo el Código Penal es el que tiene, digamos, la exclusividad de determinar cuáles son las penas. Tenemos el Código Penal militar, pero vamos a hablar desde el punto de vista civil, porque la jurisdicción militar es una jurisdicción que además para mí resulta absolutamente extraña. Te decía, artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos dice que el primer requisito indispensable es que para poder dictar prisión provisional la pena aparejada sea igual o mayor de 2 años. No se puede decretar prisión provisional si el delito, por ejemplo, es un delito leve de hurto. Yo llego a un centro comercial y me llevo 4 pantalones que valgan 30 euros. Estoy cometiendo un delito leve de hurto. En este caso, un juez no podría decretar mi entrada en prisión provisional. ¿Qué ocurre? ¿O qué ocurría? Que había muchos pequeños hurtos, sobre todo en el centro de Madrid, en centros comerciales, en la zona de Preciados, en la zona de Gran Vía, que se veían impunes. Que, lo que se decía, uno entra por una puerta de la comisaría y sale a los 10 minutos por la otra. ¿Qué hizo el legislador? Nos dijo, ojo, usted puede ingresar en prisión provisional a pesar de que el delito cometido sea inferior a 2 años, si tiene antecedentes penales relacionados con el delito por el que sea detenido. Con lo cual, todos estos delitos menores... penales que no policiales. No, penales. Un antecedente policial es un registro sin efectos prácticos. Antecedentes penales, es decir, que ya haya sido condenado y que no estén cancelados. Es decir, que no haya transcurrido mucho tiempo desde el momento en el que hemos sido condenados por la comisión de ese delito. De esa manera, lo que se evita es que la comisión de esos pequeños hurtos salga gratuita. Claro. Salga gratuita. Existe la posibilidad de ingresar en prisión y de otra serie de medidas. Ese es el primer requisito. Más de 2 años o tener antecedentes a pesar de que sea inferior a 2 años. El segundo, que por medio de la medida de prisión provisional se trate de asegurar la presencia del investigado cuando se prevea la existencia de un riesgo racional de fuga. Así lo determina la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Riesgo racional de fuga a la acción de la justicia. Es decir, un señor que se ha ido a Bélgica. Existe riesgo de fuga. Seguro que no has puesto Bélgica así aleatoriamente. No, te puedo garantizar que no. Pero bueno, tengo también gente que se ha ido a Brasil, gente que ha ido a Venezuela. Es decir, que traten de garantizar el no estar presentes a través de su huida, no exilio, huida. ¿Qué es lo que hace un juez de instrucción o un magistrado que está enjuiciando? Oiga, usted, yo sé que existe riesgo de huida,
a prisión provisional hasta que haya una resolución o hasta que transcurra un tiempo que ahora veremos. Abrimos un pequeño paréntesis, si te parece, José Miguel. Cuando hablamos a veces en los medios, cuando algunos medios hablan de que Carles Puigdemont está en el exilio, se equivocan. No está en el exilio. ¿Tú crees que se equivocan o que es intencional? En fin, ahí tendríamos un debate, efectivamente. El exilio al final en todo caso es algo que no se ajusta a la realidad. Es una protección internacional de alguien que trata de huir de un sistema que no sea democrático, que no sea un Estado de Derecho. Y no es el caso. Yo sigo diciéndote que es intencional, que no se trata de un error. Al final es una huida, pues como si tú mañana conduces borracho y te vas de la policía. ¿Tú dices que te exilias a tu casa? No, estás huyendo. Pues exactamente. Jurídicamente, insisto. El intento de evitar tener que asumir responsabilidades por los actos cometidos. Eso es. Exiliado puede ser una persona, por ejemplo, que durante el franquismo, que los hubo, tuvo que huir a Francia, tuvo que huir a Argentina, tuvo que huir a Venezuela, tuvo que huir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí corría su vida, no te hablo de integridad física, no te hablo de derecho a la libertad, su vida corría peligro. ¿Por qué? Porque podían ser represaliados, es decir, ¿en base a qué norma? A ninguna, a una venganza. Aquí no, aquí hay un código penal que se aplica, una ley de enjuiciamiento criminal que se aplica y desde mi humilde punto de vista como jurista, un procedimiento con todas las garantías y más incluso que el propio lugar al que han huido. Resulta llamativo. Con lo cual, no hay. Desde mi punto de vista, insisto, como jurista, no hay exilio, hay huida. Hay fuga. Se han ido. Como hizo el Dioni cuando él robó el furgón. Exactamente lo mismo. Desde el punto de vista cualitativo, no hay diferencia. Decíamos, el juez puede ordenar prisión provisional si hay riesgo de que el señor investigado se vaya. ¿Cuándo más? Cuando persiga evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba importantes para el enjuiciamiento. Es decir, si yo preveo que dejándote en la calle lo que vas a hacer es tú, presunto traficante de drogas, ir y destruir una cantidad determinada de droga, hacer desaparecer dinero o determinados efectos que te puedan relacionar con el delito, oiga usted, se va a quedar en prisión hasta que yo considere que existen medios de prueba suficientes. Eso ha ocurrido, por ejemplo, con Ignacio González, que por eso ingresó en prisión provisional. Ocurrió con Granados, al que se le encontró 1 millón de euros en el techo del cuarto de baño de casa de sus suegros. Bueno, pero ¿quién no tiene 1 millón de euros en el techo de la casa de sus suegros? O sea, ¿tú piensas, José Luis, qué es lo que hubiera ocurrido con esa investigación si estos señores hubieran quedado en libertad? Evidentemente eso hubiera quedado destruido, hubiera desaparecido. Pues lo que la prisión provisional persigue es esto. Número 1, huida. Número 2, destrucción de pruebas. Número 3, que exista riesgo para la vida, integridad física o moral o patrimonio de una víctima. ¿Cuándo ocurre esto también? Pues en asuntos muy graves de violencia de género o de violencia intrafamiliar. Si se ha atentado contra la vida o la integridad física o moral o el patrimonio de una persona y existe un riesgo de que esa persona pueda sufrir si el presunto autor queda en libertad, pues el juez se encuentra facultado para dictar prisión provisional. Esto, ya te digo, ocurre mucho en temas de crimen organizado también, evidentemente, y en violencia intrafamiliar. Lógico. Y en último lugar, que exista por la trayectoria del investigado o por la naturaleza de los hechos instruidos riesgo de reiteración delictiva. El juez del Tribunal Supremo, el magistrado del Tribunal Supremo, ha decidido dejar hoy en prisión provisional al expresidente, a un exconsejero, a Forn, y a los Jordis, precisamente por este hecho, por el gran riesgo de reiteración delictiva. ¿Por qué? Por la naturaleza de los hechos, porque Junqueras era vicepresidente y responsable del área económica de la Comunidad Autónoma Catalana, porque Forn era el consejero de Interior el día 1 de octubre. Que tenía su mando a los Mossos d'Esquadra. La pasividad de los Mossos d'Esquadra, que esta mañana además salía en los medios la noticia de que un juez de la provincia de Barcelona, no recuerdo el partido judicial, estaba citando como investigados a varios altos cargos de los Mossos, de los departamentos regionales de control. Bueno, pues por encima parece ser que existían conversaciones en las que se determinaba, y documentos, cuál era ese plan de ruta para evitar que los Mossos
bueno, pues llevarán a cabo las actividades o no llevarán a cabo las actividades que tenían encomendadas por la juez del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, así como por el Tribunal Constitucional. Bueno, pues esta reiteración delictiva, tratar de arengar a las masas desde el punto de vista de violencia institucional para subvertir el orden constitucional, pues es lo que ha llevado al juez a determinar la persistencia en una situación de prisión provisional de estas 4 personas y, por el contrario, determinar que las otras 6 personas que han quedado en libertad, bueno, pues que puedan quedar en libertad porque no existe ya el riesgo por responsabilidades o por lo que sea de que tengan reiteración delictiva. Lo que no quita para que, si las personas que vemos ahora mismo en televisión que están quedando en libertad vuelven a las andadas, pues puedan volver a prisión. Esto no es una situación de carácter absoluto. Es decir, el hecho de que queden en libertad no significa que no puedan volver a ingresar a prisión. Claro. Al igual que el hecho de que los 4 que están en prisión no significa que no vayan a salir nunca o que no vayan a salir hasta terminar esa eventual condena. Sí, hasta que pueden quedar en libertad en función de cómo evolucionen los ¿Y la hechos. medida de prisión provisional solo puede acordarse al inicio de la instrucción, que es la primera fase de cuántas consta un procedimiento judicial? No. A pesar de que en la mayoría de las ocasiones es lo que ocurre cuando se dicta la prisión provisional, porque el riesgo de fuga es el mayor, porque el riesgo de destrucción es el mayor, porque nos encontramos todavía con una instrucción en fase germinal, en fase bebé. Esa instrucción tiene que crecer, tiene que desarrollarse instrucciones, tienen que desarrollarse investigaciones, diligencias para obtención de pruebas. En algunas ocasiones, en algunos casos, en algunos procedimientos, al final al juez o a la juez le acabarán llegando las informaciones, la documentación, pues digamos más precisa, ¿no? Más según avanza el tiempo, en un estado más completo, según va avanzando el tiempo y según van avanzando también las investigaciones de los cuerpos policiales. Eso es. Con lo que a lo mejor lo que a priori no tiene demasiada importancia, quizá según van pasando los días, las semanas o incluso los meses, puede tener un cariz, puede ir adquiriendo un cariz distinto y, por tanto, eso puede modificar, me imagino, la percepción que tenga de lo que está tratándose el juez, ¿no? O la juez. O incluso por un comportamiento concurrente o a la vez que se va desarrollando la actividad por parte judicial. De los investigados, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de Josep Lluís Trapero, del antiguo, del ex mayor de los Mossos, que ahora está muy de perfil bajo, no se le ha visto en ningún sitio, no habla. Pues imagínate que fuera al contrario. Imagínate que desde su puesto institucional o desde su puesto como mozo carismático estuviera arengando a los mozos a levantarse contra el orden constitucional español. Pues evidentemente, a pesar de que ya lleva una instrucción de un par de meses, el juez podría determinar, creo que este asunto se quedó, si no estoy equivocado, en la Audiencia Nacional. La juez podría determinar su entrada en un centro penitenciario. Incluso cabe la posibilidad de dictar prisión provisional una vez que se haya celebrado un juicio. ¿Por qué? Porque tú imagínate que tú vas conmigo a un juicio, aunque vayas de público, y ves que a mi cliente le ha salido muy mal el juicio y que es casi evidente que le van a condenar. ¿Existe el riesgo de fuga? Puede existir. Si el delito es mayor de 2 años, los jueces pueden dictar prisión provisional para garantizar el cumplimiento de la condena en el supuesto de que esa sentencia sea condenatoria. Claro. Pero, a ver, siempre se ha dicho que la justicia es lenta en este país. No sé si en los países de nuestro entorno se tendrá la misma percepción, pero el caso es que parece que en España pues todos tenemos esta idea, ¿no? En relación a que la justicia aquí es lenta. Claro. Se está en un momento determinado, en un procedimiento determinado, se puede estar juzgando un determinado delito al que le corresponderá pues una determinada pena por ejemplo, entre 2 y 10 años. Lo lógico es que nunca jamás digamos la investigación, la instrucción y las demás fases del procedimiento vayan a durar más de lo que podría ser la pena imputable a la persona investigada, ¿no? Si finalmente es condenada. Sería un límite absoluto. Dices tú que la justicia es lenta. La justicia funciona en función de los recursos que se destinan a ella. Me consta que la administración de justicia de este país está saturada. ¿Por qué? Porque abrir juzgados no da votos. Da votos a abrir un polideportivo, casas de cultura, una rotonda, sí. o las fiestas patronales, o traer a Bisbal para las fiestas patronales. Pero ¿tú has visto que alguien gane un solo voto, un partido político, por decir que va a abrir más prisiones o que va a abrir más juzgados?
Y además lo que se está haciendo desde el punto de vista político, y ahora ya no te hablo, bueno, te hablo como jurista también porque lo sufro. Los juzgados que se están abriendo se está haciendo mal. Se están abriendo a golpe de tratar de conseguir votos, como los juzgados que se abrieron este verano, especializados en cláusulas suelo y en gastos de hipoteca. Ahora mismo hay un tapón terrible, tremendo ahí, que lo que está provocando es precisamente lo contrario de lo que por parte de los perjudicados se pretendía, y es la ausencia de agilidad. Cuando a un señor que se abre un juzgado le estás diciendo que va a tardar 3 o 4 años en recibir justicia, como mínimo, pues evidentemente la justicia es menos justicia. La justicia es lenta o rápida en función de los recursos que se le destinan, en función del número de funcionarios, en función del número de juzgados, en función del número de asuntos que puede asumir cada uno de ellos, porque al final, bueno, son personas, no son autómatas. ¿En España recurrimos más a los tribunales que en otros países? ¿O por el contrario se recurre menos a ellos? En España... Es decir, ¿denunciamos más? ¿Demandamos más? No hay un nivel de litigiosidad que sea excesivamente alto. Y además, durante estos últimos años se está tratando de promover un sistema de mediación, de conciliación. Yo creo que no se ha triunfado todavía, pero poco a poco yo creo que lo acabaremos consiguiendo. El que sea a través de un mediador el conseguir poner solución a los problemas. Entonces, existen límites temporales, me imagino yo, para el mantenimiento de la situación de prisión provisional. Sí. Nos vamos al artículo. Está claro que nunca jamás podrá estar alguien en prisión preventiva más tiempo del que podría llegar a suponer la condena por ello, ¿no? Por ese delito, supuesto delito. Sería un límite absoluto. Y hay unos límites relativos también. Si la pena a la que se expone el investigado en función de los delitos que se le imputan es igual o inferior a 3 años, no podrá estar más de 1 año en prisión. Es decir, el Código Penal determina que un determinado delito tiene una pena de 3 años. Si la pena es superior, podría extenderse hasta los 2 años de prisión provisional. Y si en el plazo de prisión provisional el investigado hubiera sido ya condenado, pero la firmeza de la sentencia dependiera de un recurso, la situación esta de prisión provisional, que es cautelar, podría extenderse hasta el tiempo máximo por el que haya sido condenado. Nunca podríamos pasar más tiempo en prisión de lo que suponga una condena. Estarían cometiendo la Administración de Justicia un delito de detención ilegal. Y aunque sea telegráficamente, porque el tiempo se nos ha ido, ¿puede decretarse prisión provisional sin haberse escuchado previamente al investigado? Nunca. El artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que se tiene que establecer una vista especial, un acto especial, en el que las acusaciones soliciten esa prisión y la defensa alegue lo que considere oportuno o aporte los documentos que considere oportunos para tratar de eludir o de evitar esa situación de prisión provisional. Nunca nos pueden ingresar en prisión sin haber sido puestos a disposición judicial. ¿Y qué ocurre si las acusaciones particulares, populares o el propio Ministerio Fiscal no solicitan esa prisión provisional de la que estamos hablando? Pues que vamos a la calle sin pasar por la casilla de salida. Al contrario que el Monopoly. En este caso no iríamos a prisión. ¿Y cabe recurso contra la decisión de prisión provisional? Sí. La decisión que se adopte, sí, ¿no? Contra la resolución que acuerde la prisión provisional cabría un recurso de reforma, que sería ante el mismo juez, o un recurso a apelación en el plazo de 3 o 5 días, esa misma semana. Aunque me imagino yo que, en principio, los jueces, cuando han tomado esta decisión, difícilmente van a admitir el recurso, ¿no? Porque, claro... El recurso de reforma, generalmente, salvo un error de bulto, nos lo solemos saltar todos, porque además la ley te lo permite, recurrir al órgano, al tribunal inmediatamente superior que sea el que decida. Y para finalizar, ¿existe la posibilidad de decretar prisión provisional incomunicada? Sí, fíjate, si ya estar en prisión es grave, la prisión incomunicada, que no puedas hablar con familiares, que no puedas tener un vis a vis, que no puedas hablar con tu abogado, es, digamos, una modalidad agravada. Ahí sí que hace frío, ¿eh? Bueno, no solo por el frío, sino por pues el riesgo de que una persona, como decimos, que sea declarada en un futuro inocente, se pueda encontrar con una situación de incomunicación. 2 motivos por los que se puede decretar prisión provisional incomunicada. Que exista una necesidad urgente de evitar graves consecuencias para la vida o integridad física de una persona, por ejemplo, en organizaciones criminales que puedan vengarse del denunciante, o que exista una necesidad urgente de una actuación inmediata de la autoridad judicial. Y de esta manera solo se podrá acordar, concurriendo alguno de estos 2 requisitos, la figura de la prisión provisional, que no puede durar más de provisional incomunicada, que no puede durar más de 5 días y que en todo caso no puede durar más del tiempo necesario para llevar a cabo esas acciones por parte de la justicia. José Miguel Serrano, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones y hasta el lunes que viene. Feliz puente.